Bueno, muy buenas tardes a todas, bienvenidas a esta última nuestra sesión. Ya sabemos que nos volveremos a encontrar por ahí, pero bueno, hoy nos toca hablar de las supervivientes de prostitución como agentes de cambio, como caras visibles en la transformación social. Y sobre todo os voy a hablar un poquito de mi proceso personal, ¿no? Porque muchísimas veces digamos que mi vida está bastante documentada en cuanto a lo que yo he conceptualizado como la fabricación de la puta, ¿no? De dónde vengo, qué pasó, aunque realmente en los medios de comunicación y todo el trabajo que he ido haciendo no llega a la amplitud que le doy en mi libro, en La revuelta de las putas, ¿no? Donde me detengo y donde tengo el coraje de mirar y de mirar a la cara, ¿no? A cuestiones bueno, que ponen en jaque incluso la propia familia, lo cual es bastante, no sé, lo llamaría valiente, pero cuando me llaman valiente yo creo y quiero decir que no se trata tanto de valentía, sino de fortaleza, ¿no? Hace falta ser fuerte para poder soportar lo que te venga después. Y esa fortaleza de la que os quería hablar no se encuentra de manera intrínseca en las personas en abstracto, es decir, hace falta un entorno muy fuerte. Carlos, si puedes quitar su sonido, porque se escucha así como, no sé si está quitado ya. Bueno, que está en otras personas, en el entorno y en los lazos que podemos establecer para sentir esa seguridad y esa fortaleza, ¿no? Porque no vivimos en abstracto, así que bueno, yo creo que eso es el punto más importante de lo que voy a tratar hoy. Para hacer un poquito de repaso de todo lo que hemos visto tanto en la primera como en la segunda sesión, por supuesto que los conceptos son importantes, para entender el mundo, para nombrar esta realidad. Incluso muchísimas veces me han dicho que qué extraño que al no ser mi lengua materna, el castellano, pueda articular también un discurso político y qué mérito, ¿no? Yo siempre digo que realmente no sería capaz, hoy en día me tendría que poner a estudiar, no sería capaz de articular un discurso así, ni siquiera de escribir mi libro, no podría hacerlo en rumano. Y eso llama muchísimo la atención porque dicen, no, pero si tú sabes rumano, digo, claro que sé rumano, pero yo todos los conceptos y cómo he podido analizar mi propia vida y teorizar también, lo he hecho en castellano porque las palabras que he encontrado para nombrar esa realidad las he encontrado en castellano porque he alimentado mi capacidad intelectual a través de los conocimientos generados en esta lengua, en este idioma, ¿vale? En ese sentido, por eso quiero que tengáis como muy presente la importancia que tiene el nombrar la realidad. Y por poner solo un ejemplo, por ejemplo, en rumano no existe el concepto machismo, no hay ninguna palabra que hable de machismo, no se puede nombrar, no existe tal concepto. No es que no existe el machismo, sino que no hay manera de nombrarlo, ¿vale? Existe el concepto de misoginia, pero no de machismo. Entonces, dicho todo esto, hemos visto cómo se ha creado el patriarcado, hemos visto cómo las mujeres se nos ha dividido entre las unas y las otras, o retomando la idea de Simone de Beauvoir o de Kate Millett en su política sexual, somos la otra y la otra de la otra, entendiendo que el sujeto es el hombre, ¿no? El sujeto en el patriarcado. Hemos visto cómo ha pasado de ser lo que nuestra maestra Rosa Cobo llama prostitución artesanal, porque no tenía un impacto en la economía, ni siquiera en la economía local, mucho menos en la economía global, se transforma en una gran industria, entre comillas, criminal, ¿no? en una multinacional criminal, y estaríamos hablando hoy en día no solo de una institución patriarcal, que sigue siéndolo, sino que además estaríamos hablando de un sistema prostitucional. Hemos visibilizado los actores del sistema prostitucional, que en primer lugar estaríamos hablando del Estado, el Estado proxeneta, porque no solo que mira hacia el otro lado, sino que se lucra con los grandes beneficios
económicos que genera esta industria criminal y que destruye no solo la vida de las mujeres que acaban en el sistema prostitucional, sino que destruye cualquier oportunidad de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Hemos visto que hay estados que fabrican y exportan la mercancía, que somos nosotras, las mujeres y las niñas, especialmente del sur global, y después países que importan y explotan la mercancía, que podríamos hablar perfectamente de países del mundo rico, ¿no? Donde las mujeres han conseguido grandes avances gracias a la lucha feminista. También hemos repasado la figura de los proxenetas y hemos visto que muchas veces no se trata de aquel perfil o aquel estereotipo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Sino que son autóctonos, son hombres autóctonos que han creado todo este sistema y que tienen muchísimo poder, que tienen amigos que están en la política, en el periodismo. Es decir, justamente hoy se salía la noticia de nuestras compañeras de la plataforma Impunidad de Carioca que la propia Fiscalía ha negociado con los mayores criminales, y el caso más tremendo de trata y de explotación sexual que ha habido en este país, pues ha rebajado una condena de 500 y tantos años a 6, 7 incluso menos años, ¿no? Entonces vemos como el lobby prostitucional, el lobby proxeneta y también el propio proxenetismo está institucionalizado. Y lo digo así porque es cierto y tenemos que abrir los ojos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de crimen organizado institucionalizado, la mente nos lleva a países de América Latina, de África, de Europa del Este, pero es que aquí mismo estamos hablando de lo mismo. Este es el auténtico problema que tenemos. Y luego, cómo no, la figura de los puteros, ¿no? Los eternos invisibilizados, esos 4 de cada 10 hombres que pagan por penetrar a mujeres que no les desean sexualmente. Y yo he llegado a una reflexión, digamos, y aunque no era la primera vez que lo escuchaba, la semana pasada hice un taller con adolescentes en un instituto, en un municipio aquí en Vizcaya, ¿vale? Y los adolescentes tenían pues entre 15 y 16, había uno de 17 años, era un curso de formación profesional, y había 20 chicos y una chica. Bueno, la chica no abrió la boca en 2 horas, casi no levantó la mirada del suelo, y la verdad es que yo me quedé muy preocupada, ¿no? Que ella, o sea, una sola chica en ese ambiente así, pues no debe de estar pasándolo ya no muy bien, sino que realmente pienso que lo está pasando mal. Pero lo que quería resaltar hoy es que, claro, yo cuando me presento para trabajar con adolescentes no saben quién soy, no les digo de primeras. ¿Por qué? Para no condicionarles las respuestas. Y así, digamos que puedo cosechar eso que repiten, no porque lo piensen, sino porque su entorno así se lo ha transmitido, ¿no? Son un espejo de aquello que piensa el entorno, sin los filtros del discurso políticamente correcto que las personas adultas podemos adquirir de una u otra forma, ¿no? Y además están en la edad del pavo y bueno, pues lo ven como un acto de rebeldía, de transgresión, ¿no? Y al preguntarles cuántos de ellos consumían pornografía, han levantado todas la mano sin ningún problema y además con cierto orgullo, ¿no? Y acto seguido les he preguntado cuántos de ellos pagarían por estar con una prostituta, ¿no? Y la mayoría se quedaron como bloqueados, pero la mayoría que tuvieron una reacción activa, digamos, pusieron cara de asco y dijeron, ¿qué va a quedar? No, yo jamás. Entonces les dije, ¿pero por qué? Y no es la primera vez que hago este ejercicio y siempre me dicen lo mismo, ¿no? Entonces uno de ellos cogió la palabra y dijo, no, qué asco, a saber con cuántos ha estado antes, es que eso qué asco, no sé qué, es que dan asco, ¿no? Y luego ha habido un par de ellos que dijeron, qué va, yo me la follo gratis, yo no pago, no sé qué. Entonces en ese momento, claro, yo les dije, ojalá, y yo tengo sueños y deseos en esta vida, y lo que realmente deseo es que llegue el día en el que yo haga esta pregunta y la respuesta sea no, porque las mujeres
no son objetos, no veo bien y además me dan asco los hombres que utilizan a las mujeres de esta forma, etc. etc. Pero en ese momento pensé cómo últimamente en un intento de llegar a los hombres, porque está claro que los hombres tienen que cambiar, ¿vale? Porque las mujeres hemos cambiado mucho y nos estamos esforzando, estamos haciendo unos esfuerzos titánicos, ¿no? Por esto que nos piden de que vamos a empoderarnos, vamos a luchar, sí, podemos seguir así y desgastarnos y dejarnos la piel literalmente en la lucha, pero los hombres tienen que cambiar y para cambiar realmente tienen que incidir en sus círculos, ¿vale? Porque esto de ser feminista y meterte en organizaciones feministas donde te vas a llevar los aplausos, la palmadita en la espalda y vas a follar mogollón, porque como que está muy de moda esto para poder ligar, o sea, lo digo así porque realmente muchos es lo que pretenden con todo esto y lo que consiguen realmente, ¿no? Sino que tienen que coger aquello que saben y llevárselo y trabajarlo en sus espacios de iguales, de machos, ¿vale? Y ahí se daría la auténtica transgresión. Bueno, pero a lo que voy es, siempre en ese intento, y voy a hablar por mí ahora, es como cómo trabajamos con los hombres, para que no se ofendan primero, para que no se sientan, pues yo qué sé, heridos en su frágil masculinidad, ¿no? El sexo fuerte, pues resulta que tiene una masculinidad enormemente frágil. Y me he pasado los últimos 4 o 5 años diciendo, de todo corazón, y lo sigo pensando, pero me parece problemático, diciendo, vale, pues muy bien, son 4 de cada 10 hombres los que son puteros, que reconocen serlo. Yo siempre he pensado que son más, pero bueno. Resulta que hay 6 de cada 10 que no, por lo tanto son mayoría, y esos hombres tienen que pues trabajar. Y luego, al ver esa reacción una vez más, ¿vale? No sé por qué razón hice unas conexiones y pensé, es que realmente de esos 6 hombres que no consumen prostitución, no sé cuánto por ciento, o si llega a un 0,00, que realmente tienen conciencia de que no consumir prostitución, o sea, que no deberían, o no debería haber, no debería de existir, ni que los hombres pudieran consumir prostitución por cuestiones relacionadas con la condición humana de las mujeres, ¿vale? Porque si entre los que dicen, no, yo me la follo gratis, no, porque yo soy un macho de verdad, y los que dicen que les dan asco, pues yo creo bueno, que no hay gran diferencia, ¿vale? Y lo hablé con mi muy querida amiga y compañera Beatriz Ranea, porque este sábado hemos tenido una jornada estupenda en Vitoria, las terceras jornadas del movimiento abolicionista del País Vasco. Entonces le pregunté qué pensaba de esta reflexión mía y me dijo, claro, porque los puteros, los que consumen prostitución, forman parte de ese continuum de la masculinidad que denigra y degrada la condición humana de las mujeres, es decir, no pasan de un día para otro y además en cualquier momento podían serlo. Entonces tenemos un problema bastante grave y el auténtico reto que tenemos, una vez más las mujeres, es seguir visibilizando algo tan lógico, que es que las mujeres somos seres humanos, ni más ni menos, ¿vale? Y es por eso que entendemos que no podemos seguir permitiendo que los hombres pues paguen por abusar nuestros cuerpos o consuman pornografía donde se abusa de los cuerpos de otras mujeres, ¿vale? Porque esas imágenes son imágenes reales, pero que además lo convierten en una vivencia e implica que se les, de alguna forma, la conducta sexual que puedan tener está impregnada, vamos, a fondo de prácticas de violencia sexual. Y para eso también os recomiendo muchísimo el libro de Mónica Alario, La política sexual de la pornografía. Está recién sacado, ¿vale? Pero me parece una obra fundamental para poder entender. Y luego hemos hablado también de las mujeres, ¿vale? De las mujeres que acaban en este sistema prostitucional, pero bien sabemos que en este sistema prostitucional, aunque no todas somos prostituidas, todas somos prostituibles. Vale, de una u otra forma, algunas veces incluso lo hemos verbalizado, si algo va mal, siempre me quedará hacerme puta. Y si no lo pensamos nosotras, por lo que sea, pues lo han pensado otros y en todo caso ahí estaría. Hemos repasado también
Los modelos teóricos, no sé si he podido profundizar, hoy voy a dar algunas pinceladas, porque si voy a hablar de cómo se convierte una víctima en activista, ¿vale? Además es el subtítulo de mi libro, La revuelta de las putas de víctima a activista, vamos a tener que entender cómo se está transformando toda esta realidad. Y reflexionando sobre ello, no solo en el libro, sino después, porque yo creo que este libro, pues de alguna manera mi editora me ha obligado, entre comillas, a soltarlo, porque era como que constantemente quería profundizar más, analizar más, y me dijo, mira, no vas a terminar nunca el libro, suéltalo y luego escribe otro si quieres, ¿no? Y de hecho, bueno, tengo una buena noticia, porque esta tarde me ha llamado la editora y ya está en marcha la tercera edición, en lo cual es inédito, porque muy pocos libros llegan a tener pues como 3 ediciones en 2 meses, ¿no? Entonces realmente os lo quería agradecer muchísimo. Esto es gracias a vosotras, las que habéis difundido, las que habéis hablado, lo habéis comprado, lo habéis recomendado. Y bueno, de cara a Navidades ya sabemos que regalarle al cuñado pesado que siempre tiene una opinión, pero bueno, ya sabemos que tengo una amiga, una muy buena amiga, que se llama Begoña Vera Guache, y me dice, mira, cuando te den su opinión, le dices, mira, cariño, tener una opinión es como tener un culo. O sea, a mí no me interesa tu culo, por lo tanto, ni tu opinión. O sea, argumentos, ¿no? Entonces, es un libro en el que yo he puesto todo mi empeño en poder dar argumentos sencillos a cuestiones que resultan complejas, pero bueno, resulta compleja porque resulta que carecemos de sentido común, porque no somos capaces de empatizar con las mujeres en prostitución, ¿vale? Bueno, como os decía, reflexionando sobre todo esto, en los años 80, las mujeres que acababan en el sistema prostitucional, mayoritariamente, bueno, en su amplia mayoría, eran mujeres que tenían drogadicciones, que acababan en la prostitución, que eran introducidas por chulos, maridos, siempre ha sido así, es decir, esto no es algo novedoso, que hemos descubierto el fuego ahora mismo, para conseguir dinero para la droga. Bien, de alguna manera la sociedad se sensibilizó y entendió que eso igual no estaba del todo bien, abusar de mujeres que están en situaciones dramáticas, que claramente y visualmente se veía que estaban dañadas, ¿no? Entonces, en los años 2000, 20 años más tarde, empieza a entrar mercancía fresca, mujeres muy jóvenes, sanas, al menos físicamente, con muchísimos traumas generados, ¿vale? Si habéis podido seguir el webinar de Ingeborg Kraus que tuvimos el viernes pasado, es brutal, o sea, os lo recomiendo muchísimo. Y si este viernes podéis también, os podéis apuntar, no sé si luego puedes pasar el enlace, Calo, para que se puedan apuntar al seminario de este próximo viernes, ¿vale? Bueno, digamos que el envase del producto era muy refinado, ¿vale? Porque de repente los puteros querían, pues mira, querían un producto en buen estado, además esto se ha convertido en una gran industria de vender, para vender el producto al por mayor, ¿no? Y resulta que se metía a estas mujeres jóvenes y sanas físicamente, en un principio, a las que acto seguido se las enganchaba a la droga, ¿vale? Alcohol incluido, o sea, alcohol, cocaína, pues todo lo que podamos imaginar para poder soportar toda esa experiencia concentracionaria que tenemos que soportar cuando estamos dentro de esos campos de concentración, exclusivos para mujeres empobrecidas, ¿vale? Y ahora mismo, una vez más, está cambiando el patrón, ¿vale? Porque, y no sé por qué, pero 20 años más tarde otra vez, me encuentro, y esta es una reflexión mía, que igual tendré que escribir sobre ello, pero me encuentro, así que lo estáis escuchando en primicia, ¿vale? Me encuentro con una cuestión que al estar en contacto con las mujeres jóvenes, con las adolescentes, veo como lo de la prostitución lo entienden bien.
y entienden bien que se genera un daño porque cuando hay una penetración repetitiva, sistemática, cuando te tratan como una cosa, eso lo entienden. Pero cuando llegamos al discurso de la pornografía y especialmente al discurso de redes como OnlyFans, por ejemplo, ahí ya, bueno, no lo entienden. Y además dicen que eso no pasa nada, que es absolutamente que ellas lo eligen, ¿vale? Son menores de edad que tienen cuentas de OnlyFans. Esto no sé hasta qué punto las personas adultas nos tenemos que hacer cargo, porque tenemos una obligación, tenemos la obligación de proteger, de cuidar y de educar a nuestras hijas y a nuestros hijos también, ¿vale? Especialmente. Entonces dicen que no pasa nada porque ellas son libres y además, ¿qué hay de malo en que ellas pues posen y cobren por ello algunos nudes, que tampoco es nada? Entonces intento explicarles que los seres humanos necesitamos ser vistos, ¿vale? Para autoidentificarnos también, ¿vale? Lo que, como os decía y como siempre repite mi muy querida psicoanalista, la doctora en psicología Carmina Serrano, todo lo que es auto antes debe de haber sido hetero, es decir, ajeno, ¿no? Por fuera, y esa mirada en la que nos autorreconocemos, pues tiene que ver con esa mirada ajena, que nos convierte en homo sapiens, nos convierte en seres humanos con razón, ¿vale? Entonces les digo que a las mujeres solo se nos reconoce en cuanto a que somos objetos de deseo sexual. Si no, no hay otra forma. Y tenemos que reivindicar o vindicar directamente, porque bueno, no, sería reivindicar, porque antes de la creación del patriarcado no éramos vistas así, ¿vale? Entonces, intento explicarles que lo más problemático de esto es que lo que empieza con un nude, con una foto pues así en postura sexy, pues va a más. ¿Por qué? Porque cada vez van a pedir más quienes pagan por ver tu contenido. Y además de ahí a contenido pornográfico hay solo un paso, porque los pornógrafos están al loro con quienes mejor mueven el contenido y más seguidores tienen y más dinero mueven, porque así es como captan ahora a las mujeres que sí o sí van a acabar en la prostitución. Es decir, ahora la puerta de entrada y el perfil de cómo se está captando a las niñas pues está cambiando y está pasando a través de Instagram, OnlyFans. Entonces, o espabilamos y le damos la importancia que tiene todo esto, pero no solo nosotras como sociedad civil, sino que exigir, pero exigir directamente a nuestros representantes políticos que se dejen de hacer circo, ¿vale? Que pongan en marcha estas medidas para proteger a nuestras generaciones futuras, tanto a las niñas como a los niños, ¿vale? Porque los niños también se merecen ser criados con amor y empatía para que el día de mañana puedan vernos como sus iguales. Bien, entonces, todo esto creo que nos abre como este horizonte de entender por qué es tan necesario abolir la prostitución, por qué es tan necesario abolir la pornografía mismamente, porque no es más que prostitución grabada, ¿vale? Sigue siendo una forma de cosificar y de mercantilizar no solo el cuerpo de las mujeres, sino también la sexualidad humana y, parafraseando a Mónica Alario, vendernos como sexo, violencia sexual. ¿Vale? Esto es lo que principalmente podía hacer en resumen de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Y bien, a la sociedad le encanta, en general, ¿vale? Todo esto en general, crear como héroes o figuras que salen de la nada y lo consiguen todo y todo es maravilloso. Entonces, constantemente yo intento explicar que si he llegado aquí no es por ningún milagro, ni es porque sea ninguna heroína de nada, ¿vale? Sino porque he tenido la inmensa suerte, aunque a mi psicóloga no le gusta la palabra suerte, porque dice que eso no, que no existe, ¿vale? Pero es una forma de nombrar esto, ¿no? Pero he tenido la inmensa suerte, pues lo voy a decir otra vez, y la capacidad de quedarme también ahí donde he conseguido lazos y la atención de gente, mujeres y hombres, que supieron verme
como persona, supieron ver más allá de lo que ni yo misma podía ver, porque durante los primeros 23 años de mi vida, con pequeñas excepciones al principio, solo fui vista y entendida como un cuerpo a disposición de los hombres, ¿vale? Porque esos abusos sexuales en la infancia condicionan nuestra forma de entender la sexualidad. Y entonces, por ejemplo, en mis sesiones de psicoterapia lo hablaba muchísimo con mi psicóloga. Le decía, no entiendo por qué siento culpa, no entiendo por qué siento ese peso tan grande y esa vergüenza tan grande de reconocer que mi tío abusó sexualmente de mí cuando tenía 7 u 8 años. ¿Y por qué me siento parte de todo esto? ¿No? ¿Por qué siento que me gustaba? Entonces, a través de mucho trabajo y a través de muchos ejercicios, he conseguido, con la ayuda de mi psicóloga, entender que lo que realmente a mí me gustaba era que me hicieran caso, que jugaran conmigo, que, o sea, todo eso era lo que me gustaba, y una persona adulta tomó la decisión de sexualizarme y de convertir y de abusar del poder que tenía para utilizarme sexualmente, ¿no? Pero realmente lo que a mí me gustaba no era eso, sino que, como a todas las personas y todos los seres vivos, ser vista y reconocida. Pero ¿qué pasa? Que aunque no se dé una violencia física en esos abusos sexuales, sí la sexualidad queda profundamente dañada, porque a partir de ese momento tú entiendes que el sexo o la sexualidad o tu cuerpo es un instrumento a través del cual o sea, a través del cual puedes obtener aquello que necesitas y de esta forma renunciar a tu propia sexualidad y a tu propio cuerpo, ¿no? O sea, que si necesitas afecto, atención, pues ahí tienes tu cuerpo para poder recibir todo eso. Y eso es altamente destructivo para las mujeres, ¿vale? Y de ahí a que te vendan la salvación en la prostitución y digas, bueno, total, ¿para qué? Si puedo cobrar, pues mejor. Es decir, todo este proceso de deshumanización y de destrucción de la psique y de la individualidad de cada niña en ese momento, pues sí tiene que ver con cómo se fabrican las putas y cómo llegamos hasta aquí. Entonces, en el momento en el que a mí, en este mundo paralelo, digamos que lo voy a llamar el mundo real, lo voy a llamar el mundo real porque no sé cómo llamarlo de otra forma, porque estaríamos hablando de dos mundos paralelos para las mujeres, pero que para los hombres se solapan porque ellos pueden entrar y salir cuando quieran o cuando les dé la gana, ¿vale? Son el puente entre nosotras. Entonces, con 23 años y después de 5 años en el Estado español, salí porque ya no era lo suficientemente nueva, ya no era lo suficientemente capaz de sonreír, de ser puta feliz, de hacer esa performance, y ya había asumido que tenía que salir de todo aquello pobre, que era lo que más me costaba a mí, porque claro, cada año que pasaba se me hacía más duro tener que asumir que voy a tener que salir de todo aquello con todos esos daños y igual de pobre, o sea, sin nada, igual que entré, pero con muchos más daños tanto físicos como psicológicos, ¿no? Y en un mundo desconocido, y digo desconocido porque aunque llevaba 5 años dando vueltas por más de 40 prostíbulos pasé, desconocía este mundo real, lo único que conocía eran los puticlubs y las estaciones de tren o de autobús, ¿vale? Era lo único que conocía. Entonces, en esas condiciones fue cuando me topé con esas personas que me acogieron, me ofrecieron la posibilidad de demostrar que puedo ser más que un cuerpo, y en esto tiene mucho que ver el hecho de haber conseguido un trabajo como camarera a los 3 días, y estaba tan asustada, o sea, tan tremendamente asustada por todo, porque es que no sabía cómo manejarme en este mundo, ¿vale? Y ya no solo que desconocía, así que me daba miedo absolutamente todo, ¿no? Y además tenía esas vocecitas constantemente que me decían que no valía para otra cosa, ¿qué coño te piensas tú que haces aquí? Pues vuelve al puticlub, que es para lo que has nacido, solo eres una puta. Y además veía a los puteros que venían a tomarse su vermut y se daban así como codazos y se reían de mí, y me sentía tan
asustada y tan humillada que yo decía, este no es mi lugar, no sé qué hacer, no sé moverme aquí. Bueno, pues a todo esto yo contestaba con mucha agresividad, ¿vale? Siempre ha sido mi forma o sea, huir hacia adelante, ¿no? Cuando siento miedo, pues ataco directamente y así, pues mira, pues me protejo de esta forma, ¿vale? Son los códigos que he aprendido a manejar en esta vida tan salvaje que he vivido, ¿vale? Porque nos movemos y nos comunicamos con otros códigos que al llegar a esta sociedad tal como la entendemos, pues no son los mismos y me ha costado, bueno, estoy en ello todavía, ¿vale? Pero me ha costado entender los nuevos códigos. Así que han tenido muchísima paciencia conmigo, me han protegido y especialmente he tenido la gran suerte, después de 2 relaciones muy violentas, incluso con orden de alejamiento incluida, porque estuvo a punto de matarme, con un aborto traumático de por medio, de conocer al que hoy en día es mi marido, que es realmente el hombre más extraordinario que puede haber en el mundo. Lo siento mucho, chicas, solo quedaba uno y me lo he quedado yo. Bueno, no, siempre hay más, pero quiero explicar con esto que a pesar de que los hombres sí tienen privilegios, quieran o no quieran, ¿vale? A pesar de ser consciente que nuestra relación, y voy a hablar de nuestra relación, por mucho que pretendamos o por mucho que lo trabajemos, no es igualitaria, porque no se trata de relaciones en una burbuja entre 4 paredes, ¿vale? Estamos hablando de un sistema patriarcal, de un sistema capitalista. Es decir, hay cuestiones que están ahí y a las que no pueden renunciar los hombres, pero sí lo que pueden renunciar es a, cuando tienen todo el poder sobre nosotras, utilizarlo en nuestra contra. Y eso es justamente lo que ha hecho Miguel Ángel, porque tenía absolutamente todo el poder sobre mí. Pero cuando digo todo, es todo, porque ni mucho menos yo era la mujer que veis hoy en día, ¿vale? Sí, aparentemente podría parecer, porque ya os comentaba que ese miedo a mí pues me ponía así como muy, ocupaba así como el espacio de 2, y decía, no te acerques, como un animal cuando está acorralado y está asustado, ¿no? Pues dice, no te acerques que te reviento, pero estoy muerta de miedo, ¿vale? Pero sí cambiaron muchísimas cosas y sobre todo me enseñó a ser libre. Y ser libre cuando nunca lo has sido es muy complicado y es muy doloroso y es un gran reto porque de repente te tienes que hacer cargo de tu propia vida, de tus propias responsabilidades y es muy duro. Por eso yo entiendo cuando hay muchísima gente que prefiere seguir estando esclavizada porque se convierte de alguna forma en un lugar seguro, en una zona de confort, aunque no sea una zona óptima, digamos, que sea una zona de confort no significa que sea una buena zona, pero es ahí donde aprendes a moverte y a manejarte, ¿vale? Y claro, muchísimas veces también me preguntan cómo, con el tema de la sexualidad sobre todo, cómo he vuelto a tener relaciones sexuales después de todo lo que he vivido, ¿no? Y cómo me he dejado pues tocar otra vez. Y todo esto pasa porque la mayoría de las veces, creo que de manera intencionada, el relato que se ha vendido es que cuando las mujeres sufrimos violencia sexual en la infancia, en la adolescencia o incluso en la etapa adulta, el trauma que se genera tiene que ver con que rechazamos de raíz las relaciones sexuales con los hombres, ¿vale? Y ese sí es una manera que tiene el trauma de actuar, pero mayoritariamente es justo lo contrario. Aquello que llaman, a ver si me acuerdo de esa palabra, eh, promiscuidad, aquello que llaman promiscuidad, realmente no es más, muchas veces no es más que la prueba de que hay un trauma profundo que nos empuja a repetir compulsivamente aquel acto que nos ha dañado profundamente en un intento de tomar el control sobre eso que nos ha pasado, ¿vale? Entonces, claro, en esa situación los proxenetas aprovechan muy bien todo ese trauma para luego, o sea, para rentabilizarlo económicamente y de esta forma también a ojos de la sociedad solo somos unas putas que
pues hacemos lo que nos gusta, porque nos encanta mucho follar con desconocidos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta que en este proceso mío de conectar con el propio cuerpo, la sexualidad, por supuesto, que juega un papel fundamental, pero os quiero leer una parte de mi libro, un pequeño párrafo que tiene que ver con algo que me hizo clic realmente y supuso un antes y un después en mi vida en general y en mi vida sexual en particular. A ver si encuentro. Que antes lo tenía aquí marcado, pero vale. Bueno, para poneros en contexto, yo empiezo a salir o sea, conozco a Miguel Ángel 2 años después de salir de la prostitución, después de acabar con 2 relaciones de malos tratos, y estaba totalmente desubicada, o sea, yo no sabía los códigos o sea, iba al monte con tacones y con vestido, por ejemplo, y me produce ternura, pero es que yo veía en las películas de vaqueros del oeste que las que iban a caballo pues iban divinas de la muerte, y a mí como me va un poco la marcha así de ir de divina por la vida, pues dije, esta es la mía, ¿no? Entonces me planteé ahí en una cita pues divina de la muerte en el monte montando a caballo y se quedó totalmente, pues sí, fascinado porque yo sigo siendo, bueno, aquí me he hecho flores, pero era una mujer guapísima, con un vestido preciosísimo, pero totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, no me costó, y esto me da ternura, ¿no? Reconocerlo y decir, pues fíjate qué inocente era, ¿no? Pero bueno, en todo esto, en todo ese proceso también siempre he dicho que nunca hemos discutido. Nunca hemos discutido no porque yo no quisiera, ojo, porque ya a veces tengo muchísimas ganas de discutir, cada vez menos, pero era como mi manera de comunicarme y de buscar, de que esas conexiones neuronales que tanto había desarrollado en la pelea, en la violencia, pues como que me pedían marcha, ¿sabes? Y entonces él me frenaba todo el rato y me preguntaba, ¿pero qué te pasa? Yo, ¿qué sientes? Yo decía, ¿pero qué mierda me estás preguntando? Yo qué sé, como no sabía contestarle a eso, me enfurecía aún más. Claro, y entonces, como me decía, no, pues cuando estés calmada, pues lo hablamos. Y una vez, otra vez y otra vez, pues así aprendí a manejar mis emociones o a poder nombrarlas incluso antes de empezar a hacer psicoterapia. Y con todo esto os quiero decir que Miguel Ángel no es psicólogo, no ha estudiado una carrera universitaria, es un obrero con mucho sentido común, ¿vale? Y sobre todo su capacidad de ver a las mujeres como personas, pues es lo que le está ayudando, ¿vale? Siente empatía y esto es lo que tenemos que conseguir en todos los hombres. Y la pornografía es lo que está destruyendo a pasos agigantados, ¿no? Esa posibilidad de que los hombres sientan empatía por nosotras, por las mujeres. Bien, entonces, dicho todo esto, os voy a leer un cacho. Solo una vez se enfadó muchísimo conmigo, al principio de nuestra relación. Estábamos follando y en algún momento desconecté porque desde un principio no tenía ganas. Pero yo no sabía que eso importaba. Había asimilado que si un hombre quería, era mejor hacerlo con una sonrisa y cuanto antes, para evitar un mal rato y además acabar haciéndolo igual. Y en esa desconexión mía, de repente sentí que paraba y me preguntaba, ¿no tienes ganas? Y me asusté mucho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta para que se me notara? ¿Qué iba a ser de mí ahora que lo había ofendido? Pensará que tengo a otro, que ya no lo quiero, que no soy una buena mujer. Y se irá con otra por mi culpa. Y se enfadará y pasaremos toda la noche con una movida impresionante. ¡Qué angustia! Y en mi mente resonaba la pregunta acosadora de ¿me vas a dejar así? Que tantas y tantas veces me habían dicho los hombres para obligarme a seguir hasta que eyacularan, como si fuera cuestión de vida o muerte. Reaccioné enseguida y con una sonrisa le dije que sí, que tenía muchas ganas, que por supuesto que sí. E intenté enredarlo entre mis brazos para seguir, pero se hizo a un lado y me dijo que no era verdad. Y yo me esperaba toda la retahíla de costumbre, pero lo que dijo nada tenía que ver con aquello que yo conocía. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Si no tienes ganas y no quieres, dímelo. Yo no quiero ser ningún violador.
y me quedé petrificada. ¿Por qué decía eso? ¿Cómo iba a ser él un violador? Cuando pude reaccionar le solté un ¿pero qué dices? Lo que has oído. No quiero violarte. No me hagas esto nunca más. Y seguía sin entenderlo. Me vio confusa. Me abrazó y lloró. Amelia, no tienes que follar cuando no te apetece hacerlo, me dijo. Y me quedé mirando el techo fijamente, abrazada por él y sin saber cómo asimilar aquello. No tenía que follar si no me apetecía. No tenía que follar si no me apetecía. Bueno, yo creo que esto nos conecta a muchas de nosotras, ¿vale? Porque aunque no hayamos pasado por la prostitución todas, creo que todas en algún momento de la vida hemos pasado por algo parecido, ¿no? Eso de sentirnos culpables, claro, de despertar un deseo irrefrenable en los hombres y que por ello tenemos que cumplir, porque claro, como hemos despertado ese impulso irrefrenable de los hombres, pues somos responsables y culpables de ello. Y de eso se ha encargado el patriarcado, ¿vale? Estudiando la creación del patriarcado, vi cómo en un principio, que hoy en día sigue pasando, ¿vale? Pero de manera más, todo se ha suavizado, todo se ha diluido, es como, bueno, ahora con la libertad, pues todo vale, porque todo es, el sexo es vida, todo vale, todo es libertad, ¿no? Entonces, reflexiones sobre algo que vi un día en un documental que hablaba de cómo en el patriarcado, cuando las mujeres sufrían violencia sexual, ni siquiera eran consideradas víctimas de violencia sexual, aun cuando se reconocía la agresión, ¿vale? Aun cuando se reconocía la agresión. Y que quien era considerada víctima era la familia de esa mujer y especialmente el padre, porque la ofensa era hacia el padre. Y es como, y solo queremos igualdad. Queremos que los hombres tengan empatía, es decir, somos lo más generoso que puede haber en este mundo mundial, las feministas, ¿vale? De verdad lo creo, porque es que me pongo a pensar y digo, después de todo esto, ¿vale? Como que la respetabilidad de la familia recaiga sobre los hombros de las hijas y esa educación sobre los hombros de las madres que se las veían jodidas para poder pues imponer de alguna forma e intentar proteger todo eso. Es decir, es terrible lo que hemos vivido las mujeres y lo que vivimos y lo que seguiremos viviendo bastante menos con esta lucha que damos constantemente y que vamos avanzando, pero claro, por cada paso que damos, pues nos come la industria de la explotación sexual y la industria del lobby proxeneta, los vientres de alquiler, o sea, y todo lo que se está dando ahora mismo y toda esta batalla cultural, dialéctica y profundamente política, porque os voy a decir una cosa, en Rumanía no hay un movimiento feminista. No cuaja, no es porque no haya feministas, sino porque a la mínima que se quieran organizar, pues las desintegran, ¿vale? Que esto queda claro. Pero este verano he ido a Rumanía a pasar un mes de vacaciones y no se habla de feminismo, no hay una palabra que nombre el machismo. Sin embargo, había vallas publicitarias en la radio, hablando de la teoría queer y del sentimiento de ser mujer. Y a mí, o sea, yo lloré de rabia y de tristeza sabiendo la situación que están viviendo, porque aquí es terrible, pero en países del sur global es muchísimo peor la situación de las mujeres, mucho más violenta, no hay ni siquiera estadísticas, no hay nada, o sea, no hay nada. Y me jodió tanto y me dolió tanto todo eso que veía, que realmente, o sea, no sé si somos capaces de alcanzar siquiera a entender cómo va a ser el mundo dentro de 20 años, porque esto está cambiando muy, muy, muy deprisa, ¿vale? Y por desgracia, para las mujeres
siempre va a ser muy malo este cambio. Entonces, volviendo un poco al tema de los hombres, al tema de cómo ellos, aun cuando tienen poder, tienen que saber ubicarse en primer lugar, no estar desubicados, porque más de una vez me he encontrado con hombres que están más desubicados que un chupete en el culo, para que me entendáis, ¿vale? O sea, no es que no se enteran, es que no quieren siquiera escuchar, no quieren dejar de ver que esto no es un ataque personal, que es algo político y forma parte de una estructura, pero aparte de ello, creo sinceramente que necesitan referentes, ¿vale? Nosotras las mujeres estamos rescatando a nuestras referentes a través del feminismo y ellos también necesitan referentes para dejar de ser tan pobres, porque ellos son muy ricos en otras cosas, pero son pobres en ejemplos de cómo se puede ser una buena persona, ¿no? No una buena persona, sino, yo no voy aquí a valorar si es buena gente o mala gente, sino una persona con 2 dedos de frente que respeta los derechos humanos de las mujeres, ni más ni menos, ¿vale? Mujeres y niñas. Entonces, me encontré con Miguel Ángel. Eso supuso un punto de inflexión en mi vida. Y después descubrí el feminismo, que pude nombrar la realidad, pude analizarla, lo cual es muy importante. Y después me convertí en activista porque necesitaba, de alguna forma, todo eso que yo había aprendido, necesitaba compartirlo, necesitaba hacer algo. Y me encontré con muchísimas pegas en el movimiento feminista aquí en el País Vasco, que es donde resido, porque son justamente estas que dicen, no, que hablen las putas, que decidan ellas, que ellas sabrán, porque están muy empoderadas. Entonces yo tocaba puertas y decía, yo quiero hablar. Y claro, yo empezaba a hablar y me decían, no, pero ¿sabes que hay otra postura? ¿Te has leído la otra postura? Digo, sí, yo me he leído todo, yo te estoy diciendo no solo lo que me ha pasado a mí, sino lo que yo pienso que tiene todo el sentido cuando analizas desde una perspectiva feminista esta realidad. Y me daban la espalda, ¿no? Y me han hecho bastantes plantones y algunos muy, muy feos. Y he tenido que, por este camino mío, y cuando decidí dar la cara fue al ver a nuestra querida Sonia Sánchez en su charla, que ya la he puesto en bibliografía, Ninguna mujer nace para puta, cuando de repente pensé, yo también quiero ser como ella, yo puedo hacer lo que ella hace, ¿no? De ahí la importancia de las referentes que tenemos las mujeres, ¿no? Porque hasta ese momento ni siquiera podía imaginar que yo podría hacer algo así, ¿no? Y lo hablé con Miguel Ángel y desde un primer momento tuve todo su apoyo y respaldo, pero claro, me costaba encontrar un lugar donde militar, porque yo entendía que no podía ir ahí a pecho descubierto sola. Y tanto me costó después de mucho buscar que tuve la gran suerte de, justamente, estamos en casa ahora mismo. Y digo estamos en casa porque fue justamente conociendo a la directora de feminicidio.net, también que es de la escuela abolicionista, de geoviolencia sexual, es decir, ella es la que ha puesto no solo la cabeza, sino la espina dorsal a todos estos proyectos. Y cuando lo conocí realmente pude empezar este camino a convertirme realmente en una activista. Y aquí quería llegar porque es muy importante que se nos dé un lugar a las supervivientes que queremos participar activamente en esta lucha, pero no desde el paternalismo, no desde no sé, porque yo lo que me encontraba, por ejemplo, era que me decían, no, vamos a hacer incidencia y vamos a ir a los prostíbulos a repartir preservativos, porque, y tú haces, digo, no, o sea, yo sé que eso en algunos casos, yo tengo mis dudas, pero no me voy a, tengo que investigarlo, ¿vale? Primero me voy a ser investigadora y luego sacaré un estudio para hablar. Pero yo entendía que esa no era la manera de cambiar el mundo, ¿vale? Podía llegar al prostíbulo y hacer como un puente entre las
asociaciones y las mujeres, y sí, puede tener su función, pero yo creo que es muy retraumatizante todo eso y revictimizante, ¿vale? Y entonces yo pude encontrar este lugar en feminicidio.net de la mano de Graciela Atencio y tener la gran suerte, no solo que ella me dio la mano, sino que el equipo de feminicidio.net me acogió como una más. En ningún momento he sentido el estigma, en ningún momento he sentido el rechazo y en ningún momento he sentido que nadie me quería dar lecciones de nada, que es lo que peor llevamos las mujeres que tenemos la autosuficiencia disparada, cuando toda la vida te has tenido que sacar las castañas del fuego porque no te ha quedado otra, que venga alguien a darte lecciones de vida, pues te despierta los demonios realmente, ¿no? Entonces, la gran transformación se ha producido sobre otras transformaciones, es decir, todo esto es un proceso muy largo, yo estoy hablando de los hitos de mi vida. Y en este camino mío que empecé de la mano de Graciela Atencio y sigo de su mano porque seguimos trabajando juntas y tenemos muchísimos proyectos y estamos muy entusiasmadas, también me ha costado hacerme un hueco. Me ha costado hacerme un hueco en el activismo y a ser reconocida, y lo he hecho, sí, lo he hecho un poco a codazos y un poco echándole cara, si se puede decir, pues sí, porque no es que, o sea, yo no considero que tengo un mal carácter, pero si tengo que enfrentarme, pues me enfrento y pongo sobre la mesa lo que a mí me parece que es justo. Y entonces constantemente he tenido que reivindicar mi papel como experta, porque solo me querían como víctima o como superviviente que contaba su relato y después había otros que lo analizaban, lo teorizaban y yo decía, señora, que no, que ya me encargo yo, que yo soy capaz de contar mi testimonio y además de analizarlo, no por nada, pero es que constantemente estoy formándome, informándome, o sea, digamos que el dinero que he invertido durante estos años en libros es una fortuna, pero es que o sea, yo no lo pienso en dinero, sino pienso en aquello que me ha alimentado y me ha ofrecido la capacidad de poder tomar el control sobre mi propia experiencia y también a la hora de poder transmitir todo este conocimiento. Incluso hay gente que se ha molestado y se sigue molestando mucho porque yo cobro por mi trabajo y que preferirían que estuviera metida en un restaurante sirviendo copas y platos, que yo no tengo ningún problema con servir copas y platos porque es un trabajo muy necesario y muy noble y lo volvería a hacer en cualquier momento. Pero una mujer con mi potencial que trabaja constantemente y se forma constantemente, que cobre por su trabajo, pues me parece lo más normal del mundo mundial. ¿Qué queréis que os diga? No sé qué opináis de todo esto o de qué vivís cada una o cada uno de vosotros, ¿vale? En todo caso, renuncié a mi trabajo de camarera después de 11 años para dedicarme en cuerpo y alma a esta actividad porque creo que es donde más útil puedo ser y donde más cambio puedo generar, aunque no llegue a cambiar el mundo, pero sí puedo ser útil para avanzar en este proceso nuestro, en este camino, ¿vale? Entonces la propuesta que hago en el libro, ¿vale? Cuando digo de la revuelta a las putas, de víctima a activista, tiene que ver con mi propio proceso, pero no os podéis olvidar que este libro no es un libro de memorias. Tiene una parte autobiográfica, sí, pero es un ensayo. Entonces, en base a lo que yo he ido viendo, analizando, pensando, sintiendo también, digo, ¿cómo hacemos para que las mujeres que están dentro de la prostitución o que han salido de la prostitución, porque son muchísimas las que estamos fuera del sistema prostitucional y que, o sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que tendréis al lado una mujer que ha estado anteriormente en prostitución, ¿vale? Cuando estamos ahí con la copita de vino y escuchamos al señor o de turno diciendo, no, pero ellas lo eligen, es que les gusta, no sé qué, y al lado justamente va a haber una mujer que ha estado ahí que no se atreve a abrir la boca porque el entorno no le calla la boca a ese señor y le pone las cosas claras sobre la mesa o no sé cómo decirlo, ¿vale? Entonces nuestra reacción sí importa a la hora de que las mujeres que han sufrido todo esto puedan, si así desean,
compartir esa experiencia, pero porque se van a sentir arropadas y no juzgadas por la sociedad, que es lo que ocurre ahora mismo. Entonces, haciendo esa reflexión de cómo el lobby proxeneta tiene muy fácil convertir a las mujeres en prostitución, en putas felices, en putas orgullosas, que incluso salen en la tele y dicen, no, esto me gusta a mí, y es maravilloso porque los puteros son simpáticos y hasta mejores amantes que, bueno, pues todas las chorradas que estamos escuchando. ¿Cómo tienen más fácil? Y pensé, ¿por qué? Yo nunca he sido regulacionista. Nunca he pensado que hay que... Esto, sí, yo llamaba a eso trabajo, pero era como se nombraba, ¿no? Vamos a trabajar, voy a bajar a trabajar. Era una palabra que utilizábamos, pero no porque quisiéramos cotizar. De hecho, la mayoría no quiere que nadie sepa que pasamos por ahí, mucho menos que aparezca en nuestro currículum o la seguridad social que hemos estado ahí. La mayoría de nosotras lo que queremos es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo y salir y olvidarnos de eso, ¿vale? O sea, esto es así. Pero digo, ¿cómo podría pasar, pensando en mi propia experiencia, de que aún así, aún viendo toda esa violencia, aún pensando que eso no es un lugar donde yo quiera estar, ni donde yo quiera que esté mi hermana o alguien a quien yo aprecio de todo corazón, o sea, es impensable eso, que de repente me convierta en esto. Y digo que es fácil convertir a mujeres prostituidas en activistas de putas felices, es relativamente fácil porque las activistas del lobby proxeneta sí se acercan muchísimo a las mujeres en prostitución y sí les van con el discurso de que hay ahí fuera unas mujeres, unas mojigatas, unas puritanas, que se oponen a que ellas puedan trabajar y ganar dinero con su cuerpo, porque ellas están súper empoderadas y quiénes son las otras. Es decir, siembran y alimentan esa dicotomía y esa rivalidad que hay entre las unas y las otras ya presente. Y que las abolicionistas somos las únicas que queremos romper con esa dicotomía, porque queremos ser consideradas todas mujeres, todas iguales, y que o sea, realmente nos duele igual que la vecina de al lado, que es de aquí, de toda la vida, que la hemos visto crecer y todo eso, la agredan sexualmente, o que a una mujer de Rumanía, de Colombia o de Nigeria sea sistemáticamente agredida sexualmente por nuestros puteros, ¿vale? Entonces, por un lado, ahí se despierta la resistencia en las mujeres en prostitución y dicen, pero ¿quién es esta señora? De alguna manera se alimenta como, se refuerza esa identidad de la puta, ¿no? Decir, no, si yo estoy empoderada, a mí estas no me van a decir nada. Y además, cuando los propios proxenetas y los propios puteros constantemente alimentan eso, haciéndote creer o sentir que eres más especial y mejor, porque las otras son unas mojigatas tontas puritanas que no saben ni follar, ¿vale? Luego, si me acuerdo, voy a hablar de esto, de cómo un día una mujer me ha dicho que ojalá las prostitutas enseñáramos a las mujeres no prostitutas a practicar el sexo, así como luego me preguntáis, ¿vale? Luego os cuento todo esto para que no se me vaya el hilo, a ver si no se me va el hilo. Entonces, cuando alimentan esa rivalidad, es muy fácil que los proxenetas empiecen a decirles a las mujeres, porque yo cuando estaba, en el año 2007 salí del sistema prostitucional físicamente, nunca me topé con el discurso del trabajo sexual. Tampoco sabía que existía un debate sobre el abolicionismo, el regulacionismo, ni siquiera sabía que existía el feminismo, el movimiento feminista. Es decir, es otro mundo paralelo y hoy en día pasa justamente lo mismo, sigue pasando esto, ¿no? Que las mujeres están al margen de todo esto, están atrapadas ahí. Pero a los proxenetales es muy fácil meter el discurso del trabajo sexual a través de esta instrumentalización que se les hace a las mujeres. No, tú a mucha honra y además, toma, porque no sé si os habéis fijado, pero las que hacen activismo
por la regularización de la prostitución, están constantemente en todos los medios dando entrevistas, esto, lo otro. Yo pienso, bien, por un lado tienen que pagarlas para hacer todo eso porque cuando haces de puta, es decir, si yo durante estos 5 años que he ido viajando para allá, no sé qué, si casi no he visto a mi marido, ¿cuándo me va a dar tiempo a mí de prostituirme y de manejar a los hombres para sacarles dinero? Es decir, es que no cuadra nada, absolutamente no cuadra. Entonces, ¿cómo podríamos hacer las abolicionistas desde nuestro discurso para empoderar a las mujeres en situación de prostitución y que se vayan aliando a la lucha abolicionista y que formen parte activa de la lucha abolicionista? Todo un reto, sí, siempre nos toca la parte más complicada a nosotras. Entonces he ido desarrollando en el libro cómo es necesario construir a nivel subjetivo un orgullo, ¿vale? El orgullo de formar parte de algo más grande, porque eso nos mueve a los seres humanos. Entonces, sin perder de vista el carácter global, sociológico, que le damos a analizar esta cuestión, yo creo que hemos dado en la diana cuando hemos nombrado a las mujeres en situación de prostitución víctimas. Víctimas en el sentido de que son seres inocentes que están sufriendo o han sufrido la vulneración de sus derechos, que hay un victimario que tiene que pagar por ello y un Estado que tiene que hacerse cargo de garantizar la prevención, la protección y la reparación de las víctimas, ¿vale? En ese sentido, muy bien. Lo que ocurre es que a nivel individual, subjetivo, eso no empodera a las mujeres, ¿vale? Entonces, sin perder de vista eso y sin renunciar a ello porque es clave, ¿cómo podíamos construir un orgullo en las mujeres en prostitución? Porque un orgullo de víctima, como que no, ¿vale? Y además, la palabra superviviente, digamos que a mí siempre me ha chirriado de alguna forma, ¿vale? Porque, no sé, yo soy también un poco especialita, ¿vale? Pero digo, ¿por qué siempre me quieren mantener ahí, no superviviente, superviviente? Eso no, o sea, te sigue manteniendo en el pasado y te impide desarrollarte psicológicamente, incluso de seguir avanzando, ¿no? Todo esto. Pero claro, me echaría menos que la palabra víctima, aunque sea necesario para reivindicar, ¿no? El papel de las víctimas para poder luchar contra todo esto. Entonces, ¿se puede construir un orgullo de la superviviente? Sí, sí se puede. De hecho, este es el intento que se ha hecho cuando se han nombrado a las mujeres que han salido de la prostitución supervivientes, digamos que es más fácil, pero desde un punto de vista político, creo que si analizamos en la contraposición, es decir, en base a qué se construye el orgullo de la víctima, de la superviviente, lo sabemos, pero en contraposición a qué. No se construye en contraposición al opresor, es decir, cuando una persona negra dice, sí, soy negro y con orgullo, ¿vale? Se está apropiando de algo que le ha dañado, pero ese orgullo se construye en contraposición al opresor, ¿vale? A los blancos. Y en el caso de las supervivientes, ¿realmente se construye ese orgullo de la superviviente en contraposición al opresor? No, yo creo que eso tiene que ver con, y nos llevaría por otros caminos, que es, sí, yo estoy orgullosa, he sobrevivido, pero eso se construye en contraposición a las que no han sobrevivido y no es transgresor, ¿vale? Entonces, si conseguiríamos construir el orgullo de la activista feminista, eso sí sería auténticamente transgresor. Si las mujeres en prostitución sintieran que las otras, ¿vale? Porque seguimos ahí en esa dicotomía,
bajan con ellas al sistema prostitucional, no para darles lecciones de nada, ni para rescatarlas de nada, o sea, no podemos ir así. Es decir, si en un momento nos han introducido violentamente en esa vida, no podemos llegar y sacar, o sea, hay procesos que tenemos que respetar, porque si no, volveríamos a cosificar y a deshumanizar a las mujeres, ¿vale? O sea, lo tenemos todo muy, pues eso, muy difícil, todo es muy difícil, pero si fuéramos capaces de acompañar a las mujeres en prostitución, y esto en el libro lo explico bastante más en profundidad, de hacerlas ver que esa situación en la que están no tiene que ver con sus decisiones individuales, con la culpa que sienten, con todo eso, sino que forma parte de un gran entramado que nos arroja a algunas mujeres a la prostitución. Si seríamos capaces de transmitirles cuáles son sus derechos, porque desconocemos los derechos que tenemos, ¿vale? O sea, ni siquiera pensamos que tenemos derecho a una vida sin violencia, que tenemos derecho a la sanidad pública, a la educación, o sea, no tenemos ni idea de todo eso. Entonces, si fuéramos nosotras mismas, estando dentro de la prostitución, las que pudiéramos conseguir el valor de ponernos de pie y señalar y exigir en los ayuntamientos, o sea, a todo el mundo nuestros derechos, avanzaríamos mucho más, y además sería de justa justicia, ¿vale? Que eso sea así. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, yo he hecho un trabajo y una propuesta en mi libro, y creo que tenemos que acercarnos muchísimo más y desde otro lugar a las mujeres que están en situación de prostitución, y sobre todo pienso que con una red y un tejido social fuerte que no juzga ni señala, sino que arropa y acompaña a las mujeres en general, ninguna mujer volvería a ser prostituida, ninguna, en ninguna parte del mundo, pero empecemos por casa, ¿vale? Esta es mi propuesta, esto es lo que os he tenido que contar. Bueno, en el libro se explica mejor, pero bueno, aquí lo tengo, La Revuelta a las putas, ya por tercera edición. Y bueno, creo que es un buen momento para dar, o sea, para abrir lo que es el debate o las preguntas que podáis tener. Y sobre todo, estamos en un momento histórico, y Rosa Cobo así lo señalaba en el prólogo del libro, en el que las supervivientes a nivel mundial hemos empezado este cambio, ¿no? Porque estamos ya en el centro, damos la cara, y todo esto es gracias a que sí hemos tenido ese tejido y ese entorno que nos ha arropado y nos ha devuelto la condición humana, mismamente para nosotras mismas y nuestra propia mirada en el mundo, ¿no? Así que bueno, yo estoy abierta a las preguntas o lo que queráis, no sé, plantear, estoy totalmente abierta, y para aprovechar esta última sesión, no os olvidéis de hacer el cuestionario. Yo creo que lo he puesto pues bastante sencillo para que cualquiera pueda hacerlo, y sin que le cueste mayor esfuerzo, ni tiempo, ni nada, como lo comentaba Calo antes. Y nada más, muchísimas gracias. Calo. Bueno, mientras viene Calo, yo voy a mirar un poco el chat, a ver si encuentro preguntas. A ver, Pelma, mira, saluda aquí. Hola. Bueno. Ay, qué de mensajes. Muchísimas gracias a vosotras. Yo, o sea, bueno, mientras viene Calo, voy a intentar encontrar alguna pregunta.
Ah, sí, pues sí, que las mujeres tenemos que pedir perdón por cobrar por nuestro trabajo. Pues sí, chica, porque somos seres de luz que, mira, sí, estamos para servir a los demás. Bueno, a ver si me entero de algo. Pues sí, apuntaros al curso de Ingeborg, muy bien. Mm. Vale, poder darles preservativos no les beneficia. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo a las asociaciones que trabajan desde un punto de vista asistencialista. Justamente yo he creado mi propia asociación que se llama EMARGI para no trabajar con un enfoque asistencialista, ¿vale? Nosotras apostamos más por una transformación política, de empoderamiento, bueno, ahora le llaman empoderamiento a todo, hasta a hacer twerking o cosas hoy, es súper empoderante, sino entenderme, ¿no? La autoafirmación de la que estoy hablando. Vale. Fuera de lo que es el territorio nacional, fuera de España, el libro no está disponible en papel. Además, hay una gran crisis de papel a nivel mundial. Hay bastantes problemas con ello, pero lo tenéis disponible en ebook en la propia página de la editorial, que es Penguin Random House, o en otras plataformas cuyo nombre no voy a dar, porque siempre intento que la gente pueda comprar en las librerías pequeñas, o sea, los negocios de toda la vida de los bares. Carlos, cuando puedas vienes y me echas una mano. A ver. Ah, sí, sí, Marta Lamas, que se dice feminista, dijo que los hombres iban de putas porque las esposas eran frígidas. Bueno, esto da, o sea, lo de Marta Lamas da para otra conferencia. Vale. ¿Qué palabra utilizaría de no ser superviviente? Claro, es que es justamente eso. Sí, yo entiendo que hace falta poner en contexto a la gente y, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir el libro, hice como el ejercicio de nombrarme a mí misma, ¿no? De decir, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo soy? Y claramente sé que esa parte de superviviente pues me va a perseguir toda la vida y la tengo que asumir. Pero es que yo ahora mismo, ni hace 4 años, ni hace 5, cuando empecé mi activismo, yo creo que mi papel no era el de superviviente, porque sobrevivimos casi todas, por no decir todas, en el patriarcado. De una u otra forma somos supervivientes. Y lo que yo he hecho al dar el paso de hacer activismo es algo más, no solo sobrevivir. ¿Mm? Y por eso a ratos me llamo testigo del sistema prostitucional, testigo en primera persona, porque testifico, ¿vale? No solo sobreviví, sino que testifico. Pero aparte de eso, lo que realmente me gusta que me tengan en cuenta es como activista feminista, porque es lo que soy hoy en día. Y luego todo lo demás, sí, activista feminista, incluso escritora, porque bueno, he tenido esta capacidad que ha sido terrible lo de escribir el libro, porque ha sido muy, no sé, complicado, porque no quería transcribir mis charlas en YouTube en un libro, no quería hacer una chapuza. Entonces, claro, ahí he tenido que hacer un trabajo no solo intelectual, sino emocional muy potente. Y bueno, mi casa nunca había estado más limpia que cuando tenía que escribir el libro, porque me daba por limpiar los cristales, por ordenar cajones, todo por no, por no abrir el ordenador y escribir, ¿no? Entonces, creo que me siento más cómoda porque además es la verdad, soy activista feminista, ¿vale? Soy experta en el sistema prostitucional, en violencia sexual, soy escritora y también después, pues, superviviente y testigo del sistema prostitucional.
A ver. Gracias a vosotras siempre. Qué bien que estéis aquí. Vosotras también estáis orgullosas de mi libro. Gracias. Vale. Sí. Bueno, los machirulos que defienden la verdad a ratos. Chicas, le voy a llamar a Calo porque es que tengo problemas para esto, pues hay tantísimos mensajes. A ver. Vale, os tengo que contar lo de que la señora esa pensaba que quería que ella soñaba con que las prostitutas enseñáramos a las mujeres no putas a follar. Eso es muy interesante. Vale, Amelia, como educadora social me preocupa la repercusión que tendrá en cuanto a agresiones sexuales que los hombres no puedan comprar sexo ni acceder a la prostitución. El cálculo de puteros ronda los 6 millones, es un grupo demasiado grande de hombres potencialmente susceptibles de ser agresores sexuales callejeros. ¿Cómo podemos reeducar a los adictos al sexo? Bueno, Gemma, he tratado este punto en el libro. Realmente yo no pienso que hay que formular así la cuestión, porque resulta que los hombres no tienen un impulso irrefrenable de violar, ¿vale? Esto me recuerda un poco a, no me voy a acordar ahora el nombre, no me voy a acordar el nombre, a los, espera, a ver si puedo compartir pantalla. A ver si puedo compartir pantalla y os Estoy aquí, comparto. Amelia, si quieres. Vale, Carlos. Voy a compartir pantalla porque quiero poner otra presentación que tengo. A ver, pantalla sin sonido. A ver si se ve. Se ve ahora mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Hay que de cosas aquí, a ver. Vale. Vale. Lo que quiero compartir con vosotras es un contenido, a ver, para explicarme por qué los hombres no es que tengan un deseo irrefrenable, no es algo biológico, es decir, no son, o sea, si deja de haber mujeres prostituidas, no es que haya más violadores, y en todo caso aceptaríamos que haya una parte de las mujeres sacrificadas, que es lo que ha hecho la Iglesia, ¿no? Sacrificadas para que las buenas mujeres estén a salvo de el impulso este es, mira, pues si tienes un impulso irrefrenable, pues mira, te la pillas con la puerta o yo qué sé, pues no voy a decir más cosas ilegales, ¿vale? Pero bueno, ¿a dónde voy? La cuestión es, a ver, voy a minimizar esto. Si veis mi pantalla, ¿verdad? Calo, háblame, por favor. Es que tengo mucho abierto aquí. A ver, voy a mirar. Perdona que tenía el Sí, micrófono apagado. sí, vale, veis mi pantalla. Muy bien, ya Sí, está. sí, sí, se Vale. lee tu pantalla. Sí. Vale, bien, bien, vamos allá. Entonces, yo os quería hablar de las 7 P's de la violencia de los hombres según Michael Kaufman, ¿vale? Y él habla de que la violencia de los hombres hacia las mujeres tiene que ver con esto, con el poder patriarcal. Bueno, voy a ir de una en una para explicarme mejor, que tenemos tiempo. Vale. El poder patriarcal, ¿vale? Creo que le puede, perdona Amelia, creo que le puedes dar a ver pantalla completa en algún lado en el PowerPoint, pero no sé dónde. Sí, aquí, vale. A ver, ¿dónde me pongo yo a mí para verla? Vale. El poder patriarcal, la primera P. Vale, entonces,
La violencia de los hombres contra las mujeres no ocurre en aislamiento, sino que está vinculada a la violencia de los hombres contra otros hombres, ¿vale? Y a la interiorización de la violencia. Es decir, la violencia de un hombre contra sí mismo, ¿vale? O sea, la violencia es el denominador común en las sociedades patriarcales. Las sociedades dominadas por hombres no se basan solamente en una jerarquía de hombres sobre mujeres, sino de algunos hombres sobre otros hombres, ¿vale? La violencia o la amenaza de violencia entre hombres es un mecanismo utilizado desde la niñez para establecer ese orden jerárquico. Un resultado de ello es que los hombres interiorizan la violencia. También he de decir que en esta jerarquía entre los hombres, donde se alimenta la competitividad, la agresividad, la violencia propiamente, hay unos pocos beneficiados y siempre va a tener mucha importancia tanto la clase social como la raza. Es decir, ser un hombre blanco, heterosexual, de clase alta, va a extraer más beneficio de todo lo que el conjunto de los hombres crean con esa violencia y con esa jerarquía, ¿vale? Luego tenemos la percepción de derecho a los privilegios, ¿vale? La experiencia individual de un hombre que ejerce violencia puede no girar en torno a su deseo de mantener el poder, es decir, cuando un hombre ejerce la violencia sobre una mujer, no es porque él tenga conciencia de no, aquí estamos los hombres y tenemos que mantener eso, no tiene que ver con eso, o creo que no, si hay alguien así, pero no necesariamente si hablamos en concreto como individuo, ¿no? Esta violencia es a menudo la consecuencia lógica de la percepción que ese hombre tiene sobre su derecho a ciertos privilegios, ¿vale? Por ejemplo, cuando estaríamos hablando de la violencia que ejerce porque la comida no está caliente, porque no está a su gusto, porque él siente que al llegar a casa después de trabajar tantísimo, pues es su derecho de que le pongan las zapatillas y le sirvan la cena caliente en su punto y totalmente esto. O, por ejemplo, mucho más concreto, la percepción del derecho al placer físico, ¿vale? No compartido, es decir, unilateral, aun cuando ese placer sea, pues eso, justamente unilateral, ¿vale? Ellos tienen la percepción de que eso tiene que ser así, ¿vale? No es por mantener el poder, sino esa percepción de derecho a los privilegios que tienen. Luego tenemos la tercera P, y esto a mí me parece súper importante y súper interesante, el permiso, ¿vale? A ver, ¿por dónde pongo esto? Entonces, indiferentemente de las complejas causas sociales y psicológicas de la violencia de los hombres, esta no prevalecería si no existiera en las costumbres sociales, los códigos legales, la aplicación de la ley y ciertas enseñanzas religiosas, un permiso explícito o tácito para ejercerla, ¿vale? Tienen permiso, por eso los hombres pagan por follar, porque tienen poder, porque tienen la percepción de que tienen derecho a ese privilegio y porque tienen el permiso de las leyes, el permiso social, ¿vale? Para ejercer esa violencia. Los actos de violencia de los hombres o la agresión violenta, en este caso usualmente contra otros hombres, son celebrados en los deportes y el cine, en la literatura y la guerra. La violencia no solo está permitida, también se glamoriza y recompensa, ¿vale? La raíz histórica misma de las sociedades patriarcales es el uso de la violencia como medio clave para resolver disputas y diferencias, ya sea entre individuos, grupos de hombres o más tarde naciones, ¿vale? Todo esto está ligado. Y la cuarta P sería la paradoja del poder de los hombres. Las formas en que los hombres han construido su poder social e individual son, paradójicamente, la fuente de una fuerte dosis de temor, aislamiento y dolor para ellos mismos. Las inseguridades personales conferidas por la incapacidad de pasar la prueba de la hombría, ¿no? Constantemente tienen que demostrar que son hombres, o simplemente la amenaza del fracaso, son suficientes para llevar a muchos hombres, en particular cuando son jóvenes,
a un abismo de temor, aislamiento, ira, autocastigo, autorrepudio y agresión. Dentro de tal estado emocional, la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio, ¿vale? Es la forma de restablecer el equilibrio masculino, de afirmarse a sí mismo y afirmarles a otros las credenciales masculinas de uno. Y aquí hemos visto como tanto la prostitución como la pornografía son ese espacio donde los hombres seguro pueden reforzar esa masculinidad cada vez más interpelada por las feministas, ¿vale? Que solo queremos ser tratadas como personas, como seres humanos. Entonces, como conclusión de estas 4, porque luego hay otras 3, si queréis os las digo también, la violencia de los hombres en sus múltiples formas es entonces el resultado tanto del poder de los hombres como de la percepción de su derecho a los privilegios, el permiso para ciertas formas de violencia y el temor o la certeza de no tener poder. Entonces, pues yo ahora mismo solo recuerdo a la maestra Ana de Miguel, que dijo un día sobre este tema, que si deja de existir la prostitución y va a haber más violaciones, entonces resulta que ellos, que nos han castigado a nosotras, a las mujeres, de no poder estudiar, leer, escribir, votar, porque han dicho, o sea, de no poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida, porque somos seres irracionales y emocionales, y resulta que ellos no son capaces de controlar sus impulsos, pues entonces habría que quitarles todo el poder, que no puedan ni tomar decisiones, o sea, hacer como lo mismo que ellos han hecho. Pero resulta que ellos hablan de eso cuando les interesa. Luego son pobrecitas víctimas que no pueden, pues eso, controlar sus impulsos. O sea, no, es que justamente la existencia de la prostitución y de la pornografía aumenta el número de agresiones sexuales. Y lo hemos visto, no me lo invento yo, en países donde se ha legalizado y se ha normalizado la esclavitud de las mujeres y las niñas, la esclavitud sexual, el número de agresiones sexuales ha aumentado. Aparte de que han aumentado los puteros y las mujeres prostituidas también han aumentado. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a asumir que los hombres tienen el derecho de penetrar por boca, vagina y ano a una mujer que no le desea sexualmente? ¿Vale? Ese es el reto que tenemos. Pues eso sí, si no pueden controlar sus impulsos, habrá que incapacitarles directamente. Pues sí. Vale, ¿algo más, Calo? Bien, voy a contar eso mientras... Yo no he visto otra pregunta. Vale, bueno, os voy a contar eso de esta mujer. Voy a tomar un poco de agua. Ay. Y Gemma, cuando puedas, mi libro está bien para entender muchas cosas, creo yo. Me voy a echar flores, pero para que puedas adquirir herramientas para enfrentar todo eso. Bueno, un día tuvimos un encuentro con varias mujeres y era un territorio donde ella sabía que no era bienvenida. ¿Por qué? Porque eran regulacionistas las que estaban ahí. Sí, esas mujeres que dicen que hablen las putas, pero que no hablen las putas que cuestionan el sistema prostitucional, que hablen solo las que dicen que están bien y que les va muy bien, que son putas felices. Y en una de esas, claro, era un taller, teníamos que hacer cosas y no me acuerdo exactamente cómo fue, pero esta mujer que estaba pues desubicada, como os he dicho antes, ese ejemplo de estás más desubicada con un chupete en el culo, pues me parece muy, muy gráfico y se entiende muy bien. Entonces de repente me dijo, no, es que yo no tengo nada en contra de las putas. Digo, hombre, solo faltaba. Pues, ¿y qué? Y yo tampoco tengo nada en contra de ellas. Esto es mucho más complejo y cuando quieras, pues hablamos de ello, ¿no? Y me dijo, a mí lo que me da envidia es
Porque claro, porque yo he estado casada toda la vida con mi marido, ahora me he divorciado, y me he dado cuenta que no sé follar. Y que, no sé, que hay ciertas cosas que me da como vergüenza y entonces tengo muchos tabúes y yo quiero liberarme de todo esto. Entonces me encantaría, ¿y por qué no organizáis vosotras las prostitutas? Bueno, ya os he dicho, ¿vale? Que está la señora muy desubicada. ¿Por qué no organizáis vosotras las prostitutas? Pues unos talleres para que nosotras también aprendamos a liberarnos, a follar y nuestro cuerpo. Y yo la miraba y digo, señora, yo no sé qué fuma usted, yo también quiero un poco, porque, pues que no sé, en un mundo yo pillé y he dicho, mira, si tú sientes que tu cuerpo no te ha pertenecido nunca, una mujer en prostitución, mucho menos, o sea, mucho más va a sentir todo eso. Aparte de ello, las prostitutas no es que tengamos unos conocimientos especiales sobre la sexualidad humana, simplemente se nos ha adiestrado para follar como a ellos les gusta. Entonces, ¿para qué quieres aprender tú eso? Eso no, o sea, lo que tenemos para enseñar las prostitutas no es revolucionario ni es transgresor, simplemente es aquello que los hombres quieren. Y Peter Thiel, en sus muchas conferencias, si podéis leer su artículo Hombres, pornografía y prostitución, que está publicado en Violencia Sexual, si no me equivoco, Carlos, si lo tienes a mano lo puedes poner porque siempre lo recomiendo, que es buenísimo. Sí, está publicado allí, perdón. Sí, habla de que en terapia le vienen parejas, él es psicoterapeuta, experto en pornografía, bueno, es un hombre estupendo, que le vienen a consulta parejas que tienen problemas de sexualidad, de sexo, ¿vale? Normalmente se sientan en la consulta como pareja y siempre plantean que la mujer es la que tiene el problema, que no está sexualmente activa, que es inapetente, que no sé qué. Entonces él cuenta que por separado les pregunta tanto a ella como a él cómo es en su cabeza una relación sexual con el otro, ¿no? Y que las mujeres cuentan que, bueno, pues para mí, que vuelve del trabajo y me pregunta qué tal el día y se lleva a los niños al parque y luego yo preparo la cena y luego vuelve y los bañamos y luego nos sentamos en el sofá, nos tomamos una copita de vino y me toca el hombro, me acaricia el pelo, igual si los niños no se despiertan, pues sí, vale, hasta aquí bien. Luego les preguntan a los hombres y dicen, bueno, ¿tú qué, o sea, cómo es tu idea de sexo? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera, no? Y ellos cuentan que llegan de trabajar, abren la puerta y la mujer les recibe en lencería de picardías y lo arrastra a la cama y se lo folla salvajemente y entonces hacen el Kama Sutra completo y bestial todo. Entonces Peter Thiel les pregunta, pero a ver, esto no es la vida real, o sea, ¿dónde has visto tú o cómo has alimentado tú esto? Porque no es un caso, es constantemente eso. Y claramente es la pornografía la que condiciona esa forma de entender la sexualidad y que a los hombres les sude, literalmente les sude la polla de la carga mental que tenemos las mujeres de cuidar de la casa, de los niños, sí, que ellos los sacan al parque y se ponen la foto en WhatsApp de perfil, la foto de perfil en WhatsApp y son unos padres estupendos, pero la carga mental que tenemos nosotras, claro, luego llegamos y ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, es surrealista. Entonces, ¿cómo vas a querer que una mujer en prostitución te enseñe lo que es el sexo si el sexo lo han definido los hombres y es violencia sexual en palabras de Mónica Lario, que su libro también, por favor, lo tenéis que leer. Entonces, no sé, o sea, este mito de que las prostitutas somos mujeres libres, que sabemos mucho de sexo, sí, sabemos mucho cómo satisfacer los deseos sexuales de los hombres, pero nuestra sexualidad aún está por descubrir, de las mujeres en general me refiero, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar e incidir. Eso quería comentar.
No tenéis más, es que lo explico todo tan bien que no tenéis ni preguntas. Felicitaciones por la tercera edición, Amelia. Ay, muchísimas gracias. Muy bien. Uy. Bueno, si no hay preguntas, Amelia, cuando quieras cierras y por favor recuerda que tienen que completar el cuestionario final para obtener el certificado. Vale. Bien. Bueno, pues nada, nos despedimos. Me ha encantado estar con vosotras y vosotros. Me encantaría, de verdad, me encantaría, si algún día fuera posible, pues tener un gran encuentro, quizás un estadio, estaría guay para juntarnos todas y también no solo aprender, sino también divertirnos, sentirnos vivas, que es lo más importante, y articular algún comando con K, porque ya, o sea, no sé, algo tenemos que hacer. Pero en todo caso, mientras tanto, agradeceros muchísimo el que os hayáis inscrito a este curso, que hayáis participado. Por favor, tenéis que rellenar la evaluación, ¿vale? Es importante que lo hagáis. Y nada, que nos seguiremos viendo y espero que os haya parecido útil. Por los comentarios que he visto, parece ser que sí. Es un esfuerzo compartido y os lo agradezco, ¿vale? Pasar esta tarde y estas horas. Y nada, que nos vemos en la lucha, que está todo por hacer, pero cada día estamos más cerca de conseguir un mundo mejor para las mujeres y las niñas, ¿vale? No perdamos la esperanza, jamás. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Dejo de grabar. Pues muchas gracias, Amelia. Muchísimas gracias y enhorabuena por estas 3 charlas y por este curso que realmente ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Carlos. Sabes que te quiero. Gracias. Eres uno de los chicos a los que adoro. Gracias, Bueno, gracias. bueno, adiós a todas.